Llena, oh Padre, mi vida. Padre eterno, conduce mi ser. Lleno de amor verdadero, yo quiero mi corazón hoy entregarte a ti. Hola, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe donde quiera que te encuentres. Bienvenidos una vez más a este segmento que llamamos Lucas 10:26. Y en esta oportunidad quería compartir con ustedes, como vieron en el título, este tema que viene como una pregunta. Yo diría que, como van a ver a continuación, es más que una pregunta. Es prácticamente una afirmación por un lado y una negación por el otro. ¿Y cómo es eso? Bueno, antes de entrar en el tema, quisiera tener una pequeña y breve oración, que compartamos este momento de oración invocando a la presencia de nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe, quien nos instruya en su palabra, conforme a las promesas que Él nos ha dado en su santa palabra. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de abrir tu santa palabra en esta hora. Rogamos que conforme a tu promesa, tu Santo Espíritu nos guíe a todo entendimiento, a todo conocimiento y a toda verdad. Que tu presencia se manifieste entre nosotros. Ayúdanos y guíanos en el camino de la vida eterna. Perdona nuestras faltas y también nuestros pecados. Te agradecemos por todas tus bendiciones. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces decía que más que una pregunta es prácticamente una afirmación por un lado y una negación. ¿Y cómo es esto? Bien, en la pregunta prácticamente está la respuesta de una mirada, ¿no? Porque quien hace esta pregunta, me dice por un lado, ¿en quién crees vos? ¿Crees que la salvación viene de Cristo a quien Dios nos dio por nuestros pecados, que la salvación viene de Jesús o viene de la religión? Porque en realidad no queremos saber nada con este tema de la religión. ¿Por qué? Porque la religión, según la definición de la religión, que vamos a ver a continuación, dice que la religión es un conjunto, prácticamente eh, estoy haciendo un, que se dice un resumen de lo que dice la definición, es un conjunto de normas, de ceremonias y de sacrificios que hace un grupo de personas que con esto digamos que tiene una relación con algo divino. Es decir, entonces lo que está implícito dentro de la pregunta, más que una pregunta, es una afirmación. Es decir, nosotros no queremos tener nada que ver con la religión, porque la religión nos habla de normas, nos habla de ceremonias y nos habla de sacrificios que no nos salvan, porque lo que nos salva es Cristo. Y nosotros estamos lejos, lejos de creer que nos podemos salvar por nosotros mismos. Entonces no queremos saber nada con la religión, porque la salvación viene de Cristo. Por eso, con Jesús todo lo que quieras, con Jesús todo, porque amamos a Jesús. Amamos a Jesús lo amamos, pero no queremos saber nada con la ley. Dicho en otras palabras. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros, o el que afirma esto, cómo puede estar seguro de que ama a Jesús?
¿cómo puede estar seguro de que ama a Jesús? ¿Cómo uno puede estar seguro de que ama a Jesús? ¿Sí? ¿Cómo podemos estar seguros? Bueno, para eso tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía para toda verdad. Entonces podemos leer en la palabra de Dios, Primera de Juan, es uno de los libritos cortitos al final del Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que dice lo siguiente. Dice así: el que no ama no conoce o no ha conocido a Dios, porque Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, el que no ama, es decir, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy realmente amando? ¿Cómo puedo estar seguro de que amo? Porque para amar tengo que conocer a Dios. ¿Y cómo puedo estar seguro de que conozco a Dios? Ahora, Dios nos mostró su amor, Dios nos mostró su amor. ¿De qué manera? Versículo siguiente, el 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su unigénito, a su Hijo unigénito. Esto es muy importante, pareciera como que es un comentario al margen de lo que estamos tratando de explicar, pero es muy importante. Él nos mostró su amor dándonos lo más importante, lo más valioso del cielo, a su Hijo unigénito, su Hijo único. En esto Dios nos mostró su amor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que nosotros amamos a Dios? ¿Cómo podemos estar seguros que amamos a Jesús? Porque lo que dice esta afirmación es que amamos a Jesús, queremos a Jesús porque de Él depende nuestra salvación, porque Él es nuestro Salvador, y no creemos en todas esas ceremonias y ritos, porque todo eso es puro legalismo. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros? Entonces, la palabra de Dios, ustedes síganme, en el capítulo 5 del mismo autor, Primera de Juan, capítulo 5, voy a leer los siguientes dos versículos. Podría solamente leer el 2, pero voy a leer el 1 también, porque esto es muy importante que lo sepamos. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. O sea, el texto dice que todo aquel que cree en Jesús, no dice que todo aquel que cree solo en Jesús, sino que cree que Jesús es el Cristo, el unigénito Hijo de Dios, el único que fue engendrado por Dios. Fue engendrado, no es creación de Dios, fue engendrado por Dios. No es creación. El único en su género. Esto es importante que lo sepamos. El único engendrado, dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es el unigénito Hijo de Dios, ha nacido de Dios. Es nacido de Dios. ¿Por qué es tan importante? Dice, y todo aquel que ama al que engendró, el que engendró fue el Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Y en qué podemos estar seguros de que nosotros amamos al unigénito Hijo de Dios que dio su vida por nosotros, de quien depende nuestra salvación, quien ganó nuestra salvación, quien realmente nos da la salvación? ¿Cómo podemos estar seguros que nosotros amamos al unigénito Hijo de Dios y por lo tanto amamos al Padre? ¿Cómo podemos estar seguros? El texto siguiente dice el versículo siguiente dice así: en esto conocemos, en esto se conoce, en esto podemos dar testimonio, en otras palabras, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos, en esto sabemos que conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos
sus mandamientos. Es decir, ¿cómo puedo yo conocer, cómo puedo estar seguro de que amo a Dios? Porque el primer texto que leímos de primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios. ¿Y cómo puedo estar seguro de que conozco a Dios? Si conozco a Dios, guardo sus mandamientos. ¿Y qué es esto de guardar los mandamientos? Porque leímos que la definición de religión es una serie de normas, ceremonias y sacrificios. ¿Y qué son las normas? ¿Qué son las normas? Las normas son aquellas, digamos, aquellas cosas que tienen que ver con la ley de Dios. Es decir, los hijos de Dios, ¿en qué damos testimonio de que somos hijos de Dios? ¿Andamos robando? ¿Mintiendo? ¿En qué no? Seguimos normas que tienen que ver con la voluntad de Dios. ¿Acaso nosotros cuando vamos a nuestra iglesia y nos preparamos para el culto, no hacemos quizás, no estamos en medio de una ceremonia porque se cantan los himnos, se alaba desde el púlpito y luego viene el predicador y nos imparte el pan de vida? Normas, ceremonias, pero también dice sacrificios. Y te pregunto, ¿acaso me vas a decir seguramente no, pero no es lo mismo? Claro, pero cuando a lo largo de la semana uno dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios o a hacer una visita a alguien que no está viniendo a la iglesia, a visitar a los enfermos, y cuando el día del culto te preparas de temprano para ir a la iglesia y quizás hace mucho frío, pero sin embargo te preparaste igual y vas a la iglesia, ¿no es cierto? Vas a la iglesia y dejas todas tus cosas de lado para ir al culto. ¿No es acaso hacer, no son grandes sacrificios, pero son sacrificios de un grupo de personas, de un grupo de personas que está teniendo una relación divina, una relación con Dios? Y Jesús mismo dijo, si ustedes me aman, guardad mis mandamientos. Porque los mandamientos que Jesús guardaba eran los mandamientos del Padre. ¿Y por qué decimos que eran del Padre? En Romanos 7:12, Jesús dijo eso en Juan 14:15. Y en Romanos 7:12 dice, el mandamiento es justo, santo y bueno. El mandamiento es justo. ¿Quién es justo? Solo justo, ¿quién es? Dios. Santo. Sed santos porque yo soy santo. Solo hay uno bueno. ¿Quién? Dios. Los mandamientos revelan el carácter de Dios. Tanto es así, que en Mateo 7:20, y fíjense la importancia que tiene porque este texto viene hablando, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de cordero, que tienen la apariencia, dice, por sus frutos se conoce el árbol. Saben, yo no tengo mucha afinidad con la botánica, mi esposa se ríe porque si a mí me mandan a cortar el pasto, yo no sé distinguir entre pasto y yuyo. Entre pasto o una planta o un yuyo. Yo tengo dificultades para poder, no entiendo nada. Y mucho menos si alguien me pregunta, ¿ese árbol de qué es? Y yo creo que muchos de nosotros no sabemos, a no ser que veamos el fruto, no sabemos qué tipo de árbol es. Y es muy difícil para nosotros decir, ese árbol es de naranjo, a no ser que tengamos conocimiento de botánica. Pero ese árbol de naranjo, yo puedo saber si es de naranjo, si da naranjas. Por sus frutos los conoceréis.
Por lo tanto, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. De lo contrario, ¿qué dice la palabra de Dios? También en Primera de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 3 en adelante, dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo lo conozco. Recordemos el primer versículo. El que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. ¿Qué es el amor de Dios? Sus mandamientos. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Guardaos de los falsos profetas. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Cristo, que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Jesús guardaba los mandamientos del Padre. Jesús vino a magnificar la ley de Dios. Jesús vino a mostrarnos realmente lo que es la ley de Dios. En realidad toda la Biblia, ¿sí? Porque ¿cómo sabemos que es adulterio? La ley dice no cometerás adulterio y la Biblia trata temas que tienen que ver con el adulterio, para que entendamos lo que es el adulterio. Cuando a Jesús se le preguntó sobre el adulterio, dijo, no solamente es cometer el acto, sino también que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Es más todavía. Jesús vino a magnificar la ley, no vino a abolir la ley. Entonces, si verdaderamente la religión, guardar los mandamientos, claro que no te salva. Lo que te salva es creer en Cristo. Lo que te salva es creer que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la manera que voy a manifestar? ¿Cómo voy a dar evidencias de que he creído en Él? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los judíos rechazaron a Jesús. Amaban los mandamientos de Dios. Amaban los mandamientos. Pero nos quedamos con los mandamientos. Pero a ese crucifíquenle. Y hoy, el mundo evangélico dice, amamos a Jesús. Amamos, queremos, amamos a Jesús. Pero no queremos saber nada con su ley. ¿Y cómo podemos decir que amamos a Jesús, pero no amamos su ley? Porque la ley nos dice quién es Jesús. Nos dice la ley quién es Jesús. Porque la ley de Dios es su carácter. El mandamiento es justo, santo y bueno. Por eso por eso dice el texto, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos son el resultado, es el fruto de haber creído que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. El que ama al Hijo, ama también al Padre. Por eso decir que amo a Dios con toda mi fuerza y con toda mi alma, amo a Jesús, pero no quiero saber nada con la ley. Estás rechazando la ley. Y al rechazar la ley, estás rechazando a Jesús. Guardaos de los falsos profetas. El que dice que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Bien, espero haber sido claro y te invito para que compartamos este video, que compartamos para que aquellos que no se suscribieron lo hagan, para que el video, para que estos mensajes se sigan
replicando y replicando, y muchos más vengan al conocimiento de la verdad. Que Dios te bendiga y te acompañe, y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo video. Cuánto ansío ver a mi Jesús, cuánto anhelo oír su dulce voz, cuando llegue al fin la redención, con ternura le preguntaré, porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies, son heridas con que fui herido en casa de amigos míos, porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies, son heridas con que fui herido, porque te amé hasta